Reciban todos una muy cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy en la cual vamos a poner en práctica varios de los conceptos que hemos estado revisando. Pero para ello, pues precisamente terminemos de manera muy rápida, vamos a ver estos conceptos, aunque vamos a hacerle una pasadita rápida para que cuando estemos ya codificando, retornemos a ellos. Son unos conceptos los más reveladores, como lo son los eventos, cómo el usuario interactúa con la interfaz de usuario, en qué momento sabe la interfaz que tiene que renderizarse o basado en qué. Esos son como los eventos del DOM, recuerden, muy parecidos, pero estos tienen una mejor sintaxis. Como pueden ver, la C empieza en mayúscula, esto es obligatorio, pero bueno, ya los vamos a revisar. Luego nos encontramos a los componentes y a los props. ¿Cómo pasamos propiedades desde un componente padre a un componente hijo? Revisemos uno a uno a ellos. Primero que todo, los componentes, piezas reutilizables que construyen la interfaz de usuario. Los componentes son bloques de construcción en React, como podemos observar aquí, el Lego, un bloque debajo del otro, y juntos la suma de todos ellos constituyen el sistema web como tal. Cada uno representa una parte independiente. Esto es importante, chicos, que se mantenga esa separación de responsabilidades. Cuando yo tengo un componente independiente, a la hora de hacer mantenimiento es muchísimo más fácil, porque por lo mismo le hago mantenimiento solo a un componente en específico y no a toda la aplicación web. Entonces es importante primero que tenga un propósito específico, pero sobre todo también que sea reutilizable, ¿cierto? Que yo lo pueda llamar desde varios lugares. Piensa en ellos como piezas de Lego que se combinan para formar una aplicación. Ojo, ¿qué vemos acá? Que JSX señala y direcciona a los componentes como tal. Entonces, exactamente, un componente, lo que se renderiza en pantalla es lo que está dentro del return. ¿Y qué es lo que está dentro del return? Nada más y nada menos que sintaxis JSX, JSX. ¿Qué significa esto? JavaScript Syntax Extension. Recordemos que JSX combina sintaxis HTML y JavaScript. Sigamos, los props ahora sí son datos que se pasan de un componente padre a un componente hijo. Funcionan como parámetros de una función, permitiendo reutilización y personalización de componentes. Entonces, ¿cómo yo comunico y paso datos entre los componentes? A través de los props. Ya hoy en la práctica, en el código, lo vamos a revisar en contados minutos. Los eventos permiten interactuar con la interfaz, como hacer un clic, mover el mouse o escribir. Son equivalentes a los eventos del DOM, pero una sintaxis más clara y compatible en todos los navegadores. Entonces, es la manera en la que el usuario interactúa con su respectiva interfaz de usuario. Ya los vamos a ver también. El estado, el state, ojo acá, el estado es información interna que maneja cada componente y puede cambiar con el tiempo. Recordémonos que el secreto es mantener en sincronía la interfaz de usuario con el estado, ¿cierto? Cualquier cambio o actualización que haya, eso se debe reflejar en la interfaz de usuario. Si yo mantengo en sincronía los datos como tal, el cambio de ellos, la actualización de los datos con la interfaz de usuario, pues esa es la limpia administración del state, del estado. Pero miremoslo acá. Use state. Ojo, esto ya es un hook. Este es el hook encargado de gestionar el state. Chicos, el state, el estado, creo que es lo más importante de React, ¿sí? La gestión del estado.
Y el hook useState es el encargado de hacer ello. Dice acá, la gestión de estado consiste en cómo se comparte y organiza la información entre múltiples componentes. Global useState, bueno, este es el local, este es Contest API y el remoto servidores. Por ahora estamos en useState. Entonces, ¿cómo yo gestiono el estado? Ojo, useState, que lo acabé de importar acá desde React, import useState from React, es una función. En últimas es una función. Y es una función que hay que inicializar. En este caso, la inicializamos con comillas dobles de apertura y de cierre. Resulta que esta función me retorna un array. Este array que estamos viendo acá es el que useState me ha retornado. Y en este mismo instante, si se dan cuenta, estamos destructurando. Ojo, el destructuring, hay un playlist de JavaScript puro. Ahí en algunos videos explicamos el structuring. Pero sencillamente, sin ponerle rodeos, el structuring es extraer atributos de un objeto y convertirlos en variable. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces repito, useState es una función que me retorna un array y ese array lo estamos destructurando para poder usar esas variables que van a generarse de ese proceso de destructuración. Ese array tiene dos posiciones, una posición separada por coma con la segunda posición. Ojo, la primera posición corresponde al state, es decir, el state como tal es esto, que es una variable con un valor, no es nada más y nada menos, pero ese es el state, en este caso, que va a gestionar la gestión de trabajos, de job. Pero en la segunda posición del array nos encontramos con una función. No sé si recuerdan ustedes los setters y los getters, ¿recuerdan? Bueno, los setters, entonces, un setter, ¿para qué es? Para fijar y establecer el valor. Entonces, set ya es una función que me setea el valor inicial o la actualización de ese state, de esa variable que gestiona el state. Entonces, ojo chicos, si yo voy a actualizar el valor del state, no lo puedo hacer directamente. Tengo que valerme de la función setter para setear, para actualizar ese valor en state. Entonces, aquí vemos otro state, pero este se inicializa en 0. Pero igualmente, este useState me retorna un array al cual, al destructurarlo, obtengo dos variables, que son la primera posición, el state, y la segunda, una función para actualizar ese valor del state, para setear ese valor del state. Entonces, este hook es el más importante o de los más importantes en React, porque es el que me gestiona el estado. Por lo tanto, cada vez que yo voy a hacer un cambio en mi interfaz de usuario, yo tengo que cambiar el estado, ¿sí? De mis state, de mis pieces of state, mis pedazos de estado. Todas estas variables vienen a ser pieces of state, pedacitos de estado, que todas juntas componen el render de toda la UI, toda la interfaz de usuario. Y el useEffect, igualmente lo importamos desde React. De hecho, cuando ustedes escribamos el useState, él automáticamente, bueno, pero hay que tenerlo configurado. Si no a mano lo hacemos, puede ser a mano empezando para soltar la mano con el código. ¿Qué es useEffect? Es un hook. Ojo, recuerde, este useState, me retrocedí, también es un hook. Vuelvo a useEffect, que es un hook, pero en esta ocasión nos permite ejecutar cierto código automáticamente después de que el componente se haya renderizado. O sea, es algo como un recordatorio. El componente se renderizó y este useEffect empieza a ejecutarse una vez se renderizó toda la página. ¿Y qué se va a ejecutar? Pues esta función en su interior, que en este ejemplo se llama getAJAP, conseguir un trabajo. useEffect es una función también que tiene dos parámetros. Ojo, el primer parámetro es esta primera función que es un callback, como ven, porque tiene como parámetro, o
O sea, esa función tiene como parámetros otra función, por eso es un callback. Y después de la coma vemos un array de dependencias, que la idea es que esté vacío. Ya eso lo vamos a gestionar después. Pero entonces, fíjense que el useState tiene dos argumentos. La función como tal, con el callback, y el array de dependencias. En esta ocasión no lo vamos a alcanzar a ver, pero en la otra ya vemos qué hace ese useEffect. Y los hooks, useState, useEffect son hooks, pero hay hooks funcionales especiales que permiten a los componentes usar características como state, ese es el useState, y ciclos de vida sin necesidad de clases. Ejemplo, useState, useEffect, pero hay otra useContent, y hay como 20 hooks, incluso hooks que lo vamos a hacer de manera personalizada, enfocados en alguna función que necesita nuestro programa. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, listo, chicos, vamos a arrancar. Vamos a ir a nuestro proyecto que se llamaba useState y vamos a ir al código mi appjs. Bueno, aquí ya tengo, bueno, hay que entrar cd uts pin npm rumdev pin, esperemos unos segundos. Perfecto, yo le doy un clic y aquí vamos con nuestra aplicación. Bueno, hay que arreglar unas cositas de apariencia, los botoncitos, esto hay que ancharlo más, pero bueno, al final intentamos hacerlo. Vámonos a lo importante de la clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es vamos a simular que este botón, cada vez que el usuario lo pulse, la idea es que va a generar una frase en inglés. Estamos aprendiendo inglés, esta chica nos está enseñando inglés, la universidad nos está enseñando inglés. Entonces, la idea es que cada vez que le demos clic al botón aparezca una frase. ¿De dónde va a venir esa frase? Bueno, chicos, vamos ya desde hoy a consumir un web service, una REST API. Le enviamos una solicitud al servidor y ese servidor nos va a contestar con esa frase, ¿sí? Cada vez que haga clic. Entonces, cada vez que el evento clic se dé. Entonces, arranquemos. Primero vamos a, este botoncito está en entonces cerremos acá header y está acá. Es este que está acá, ¿cierto? Sí, soy uteísta. Entonces vamos a cambiarle ese valor. Primero que todo, digámosle, no sé, learn English with UTS. Vamos a aprender inglés con las unidades, con la universidad. Listo. Entonces, revisemos. Perfecto. Ya hace el cambio en vivo y en directo. Learn English with UTS. ¿Qué es lo primero? Pues hacer esa función. Entonces vamos a hacer nuestra función y ojo acá, chicos. Recordemos que este es el componente y hasta ahora hemos simplemente gestionado el código JSX, que es el return. Lo que se renderiza en pantalla es todo lo que esté en este código. Ojo, chicos, recuerden que alguien me preguntó y creo que no, por ejemplo, voy a encoger esto y coloco acá un H1 y digo hola. Entonces fíjense que me marca error y me dice JSX expression porque dentro del return solo se vale expresiones de JavaScript. Y eso es lo que vamos a ver. Entre el return, o sea, adentro del componente, pero fuera del return, yo puedo escribir el código JavaScript que quiera, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Pero dentro del return, sí son expresiones. Pero miren lo que dice acá. The expression must have one parent element. Solo debe haber, en el nivel más alto, solo debe haber un elemento. Y mire, aquí hay dos, uno y este 2 que puse. Entonces, de una vez marca el error. Pero si yo lo quito, ahí sí hay, en el mayor nivel, en el nivel más alto del tree, del árbol tree,
Recordemos que esto es un árbol, el Document Object Model. Si solo hay un elemento, pues no hay problema. Entonces es por eso que uno encierra en estos fragments todo el código JSX para que se cumpla con esa regla que el componente exige. Entonces vamos a ir a nuestra función y para ello nos ubicamos dentro del componente en cuestión. ¿Qué componente contiene el botón? El componente banner app, ¿cierto? Está acá, este que está acá. Pero el código JavaScript no se pone dentro del retorno, se pone afuera. Entonces, hagamos la función. Necesitamos hacer una función asíncrona. Entonces, simplemente le decimos async y una función normal. Function, ¿cómo le decimos? Get a frase, get a phrase, paréntesis de apertura y de cierre, corchetes de apertura y de cierre, y vamos a utilizar a Fetch API. Fetch API es una función nativa de JavaScript que me permite enviar solicitudes HTTP a un servidor. Esa respuesta que el servidor nos dé, que es un JSON, la vamos a guardar en una variable. Entonces le vamos a decir acá const result, por ejemplo, se puede llamar de cualquier manera, va a ser igual. Como yo le puse aquí async, yo le debo colocar acá await, ¿no? Y await, ahora sí viene mi función nativa de JavaScript, a través de la cual yo me conecto al servidor. Le paso como argumento una URL. Yo tengo aquí anotada mi URL, la voy a escribir HTTPS de Secure, protocolo HTTPS, la comunicación para los requests y los response, / y luego viene api.advice sleep, así es, advicesleep.com, y ahora sí, /advice. Profe Germán, ¿y esa URL de dónde? Bueno, recuerden, chicos, que hay REST API públicas, gratuitas. Esto es una introducción, ya luego vamos a hacerlo a más profundidad, pero desde ya podemos consumir una REST API y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es una REST API? Es un recurso montado en un servidor al cual yo mediante una solicitud, mediante una request HTTP, puedo pedir ese recurso almacenado en el servidor y el servidor me lo envía, me lo contesta. Pueden ser imágenes, pueden ser textos, pueden ser muchos recursos. En este caso va a ser un JSON y más exactamente unas frases en inglés. Entonces ya tenemos nuestra función nativa Fetch API, el resultado que el servidor nos envió. Ahora vamos a darle formato a ese resultado. Chicos, si quieren, acá miremos acá, es decir, les quiero mostrar dónde hay es simplemente cambiar el local. ¿Temas de qué? Esos temas de JavaScript puro, en donde revisábamos todo lo que era el Fetch API, el consumo de web services, acá. Entonces, para los que quieran, mira, aquí está Rex Fetch API. Aquí explico que lo que retorna es una promesa, que las promesas se cumplen, fulfillment o rejected. Explico bien todo para los que quieran revisar. Entonces ahí les dejo el enlace. Bueno, entonces sigamos, chicos. Acá ya tengo la respuesta que el servidor me ha enviado, la guardé acá, es un JSON, pero ojo, es una promesa. Entonces ahora yo le digo, por ejemplo, una variable data, puede llamarse de cualquier manera, nuevamente le digo await, tomo a mi result, que es mi respuesta, y en formato JSON, ahora formateo para que me lo regrese en JSON. Perfecto, aquí puedo poner punto y coma si quieren, no pasa nada si no. Y listo, ya tenemos nuestra promesa almacenada en Data. Entonces la vamos a enviar a la consola. Por ejemplo, coloquémosle acá Data. Pues vamos a probar, chicos, a ver
si nos está trayendo eso. Pero ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo vamos? Entonces, aquí viene la primera teoría que vamos a aplicar. Está aquí los eventos. El evento click. Si nos damos cuenta, mis developers, esta función apenas la declaré, apenas la definí, pero yo no la estoy llamando en ningún lado, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar esta función y vengo acá a mi botón, por ejemplo aquí, despuesito, y le voy a decir onClick. Ese es mi evento onClick. Le coloco igual, y ojo, en HTML nosotros poníamos era comillas. No, recordemos que acá necesitamos es habilitar a JavaScript, y eso se hace con los corchetes de apertura y de cierre. Y adentro de esos corchetes es que yo pego a mi función. ¿Qué quiere decir? Que ahora cada vez que yo le haga clic a este botón, gracias a este evento onClick, que como dice acá, los eventos permiten interactuar con la interfaz, entonces el usuario va a venir, le da clic al botón e inmediatamente esta función se va a ejecutar. ¿Y qué hace esta función? Bueno, esto es un callback, es una promesa que me va a retornar esta función fetch nativa, y yo esa respuesta la formateo en JSON y la voy a mandar a la consola. Eso es lo que estoy haciendo. Pero ahí estamos consumiendo una REST API. Ahí estamos mediante el protocolo HTTP, el verbo get, estamos trayéndonos recursos del servidor. Entonces, miremos acá. Yo voy a venir acá. Vamos a decirle acá inspeccionar. Vamos a decirle consola, vamos a actualizar, y por ejemplo, digámosle acá Learn English with Us. Le di un clic, 5, 4, 3, 2, 1, no está pasando nada. Ok, mírenlo, ahí está, es que se demoró un poquito. Mira, ahí está, chicos. Yo voy a desglosar mi respuesta del servidor y veo que es un objeto, ¿cierto? Y tiene como llave el sleep. Si yo le doy acá y desgloso, me aparece una frase, un consejo, y dice: no uses Excel o PowerPoint document for your basic word processing needs. Entonces fíjense cómo ya está funcionando, chicos. Le doy un clic, espero unos segundos y bueno, ahí está demorándose unos segunditos, pero no pasa nada. El servidor retorna esa respuesta y a mí me llega a mi consola en formato JSON. Si yo vengo acá, ahí está mi phrase: there is no reason to all to believe that wine is any different to water when y ahí ya estamos aprendiendo inglés. Entonces, perfecto, pero ¿qué si nos damos cuenta? Que hay unas llaves. Vamos a capturar solamente la frase. Entonces, referenciemos también a sleep y advice. Entonces, vengamos acá y aquí en data, con sintaxis de punto, le decimos sleep.advice y regresemos. Voy a limpiar y voy a mandar mi evento click para que haga la request, la petición al servidor, y el servidor me va a contestar con esta frase: learn to handle criticisms. Aprenda a gestionar la crítica. Voy a hacer otra request. Esperamos unos segundos. Mi cliente está enviando la request al servidor y el servidor envió la respuesta, y por eso acá en mi consola tengo life is short enough, don't race to the finish. La vida es lo suficientemente corta, no corras hasta el final. Bueno, listo, entonces ya está funcionando y ya tenemos lo que necesitábamos, que era nuestra frase únicamente, no las llaves de los objetos. Ya lo tenemos acá, nuestra función está funcionando, valga la redundancia, de manera correcta, de manera adecuada.
y nuestro evento click ya está funcionando también. Este evento click está asociado a mi botón y listo. Pero ahora, ¿qué sigue? Pues, ¿qué sacamos con enviar esto a la consola, profe? Usted dijo que la idea era renderizar en la pantalla. Entonces, exacto, cerremos acá, ya no necesitamos más la pantalla. Y lo que vamos a hacer es, como vamos a hacer un cambio, ojo, como vamos a hacer un cambio en la pantalla, yo tengo que gestionar el estado, tengo que actualizar el estado. Entonces ahí es donde entra en función mi hook llamado useState. Entonces arribita de mi función getAphrase, que está acá, arribita de ella, yo me voy a ubicar, pero ojo, dentro del componente Banner API, Banner App, dentro del componente Banner App. Y entonces vamos a lo que vimos en la teoría. ¿Cómo era el useState? Decíamos acá que había que usar la función useState y ella nos retorna el array y de ahí extraemos los valores. Entonces hagámoslo, chicos. Venimos acá y digámosle por pedagogía, comenzamos con useState y lo vamos a inicializar así como está en la diapositiva, con comillas dobles de apertura y de cierre. Esa función me retorna un array, ¿cierto? Entonces ese array yo lo tengo que destructurar. Entonces digámoslo acá, const corchetes de apertura y de cierre, y vamos a bautizar las dos variables. Le podemos poner pues cualquier nombre. Yo le voy a poner algo didáctico, que la misma sería la frase phrase como primera posición. Ese es mi state, y en la segunda posición la función que me va a setear. Entonces este es camel case, la primera tiene que ser en minúscula. Tiene que llamarse así, chicos, no se puede llamar como querramos, pero la idea y las buenas prácticas es que siempre el state se llame así y la función que me setea ese state tenga ese prefijo set, la siguiente carácter mayúscula y luego sí. Si se dan cuenta, no me importó, entonces no pasa nada. Yo lo voy a hacer a mano. Le digo useState, inclusive aquí ya está, y miren, importo useState from React. Entonces ya lo tenemos acá, ya tenemos el state acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo necesito ahora que cuando se le dé clic, pues se cambie ese estado, se actualice ese phrase, que es ese pedazo de estado. Entonces, ¿cómo lo hago? Si nos damos cuenta, voy a desglosar nuevamente mi función, y aquí en este console log era que como lo enviamos a la consola, yo ya no lo quiero enviar a la consola, yo ahora sí quiero es que mi state se vaya actualizando con estos datos que el servidor en calidad de respuesta me regresa. Entonces con esta función es que yo gestiono esa actualización de ese valor. Por lo tanto, voy a borrar esta impresión en consola y voy a pegar a este set phrase, que es mi función con la que yo voy a ir cambiando. Entonces cada vez que le dé clic, el servidor regresa a una frase y esta función me setea esa nueva frase y me actualiza el valor de mi state. Eso es exactamente lo que va a pasar. Pero, dicho sea de paso, listo, ahí vamos bien. Ya tenemos nuestra función que me setea. Pero, ¿dónde ponemos realmente a mi state? Él es el que realmente va a ir actualizando esos cambios en mi UI, en mi interfaz de usuario. Entonces, pues hagámosle. ¿Dónde lo ponemos? Aquí está el botón. Bueno, probémoslo acá y ahorita miramos si se ve feito, cómo lo arreglamos. Entonces, por ejemplo, hagamos acá un H1 y recordemos, para yo dentro del return habilitar JavaScript, aquí fuera del return yo puedo hacer todo el código JavaScript que yo quiera,
pero adentro son solo expresiones, y en este caso es una variable, es el state. Entonces yo habilito JavaScript con mis llaves de apertura y llaves de cierre, y ahí pego a mi state. Entonces fíjense que ya estoy utilizando ambas variables de mi array que destructuré. Mi state lo pongo acá en H1 y él es el que va a ir renderizando las distintas frases según los clics que el usuario vaya dándole al botón, los cuales se convertirán, repito, en una request, en una petición desde el cliente al servidor, y el servidor contesta con esa frase. Pero ¿quién va a ir actualizando ese valor? Mi función de seteo, que está acá, y por eso es que tiene en su interior como argumento el valor de mi promesa, ¿cierto? Listo, vamos bien. Entonces miro acá. Listo. Bueno, tenía una llamada ahí urgente. Entonces, perfecto. Ya tenemos todo listo. Entonces vamos a probarlo. Ya no tenemos que abrir nuestra consola, sino aquí en el mismo botón vamos a hacerlo. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía que con React se recargaba solo no toda la página web? No había un recargue de la página web completa, de la aplicación completa, sino solamente de ese componente en cuestión el que está sufriendo un cambio. Entonces vamos a hacer un clic, esperemos unos segundos, debería aparecer. Espectacular. Never run with scissors. Nunca corras con tijeras, claro, ¿sí? Bueno, no recuerdo si scissors es tijeras, creo que sí. Never run with scissors. Perfecto, chicos, vámonos con otro. Le damos un clic, se envió la request al servidor y el servidor está contestando con la frase No one knows anyone else in the way you do. Perfecto. Está funcionando a la perfección nuestro componente. Bueno, ahí lo único es que sí está, bueno, pues a ver, podríamos darle un poquito de formato. Sería este botón. Sí, hagámosle acá. Ojo, tenemos dos elementos. Hagamos un flex y alineamos verticalmente para que quede esto como más centradito. Bueno, no quiero perder tiempo en eso, pero midámonos a ver cómo nos va. Rápidamente, section. Entonces, section de apertura, section de cierre. Vamos a bajar el section acá. Recordemos, Shift Alt F para que nos dé formato. Mira, aquí el botón de una vez se abrió y ya está el evento, un clic y las clases de Tailwind. Está mi botón y aquí está mi frase. Entonces, ahora sí, a este section pongámosle un class name. Habilitemos a Flex. Digámosle Flex Direction Column, que en Tailwind se dice así, Flex Call. Y centremos. Recordemos que Items Center. Así sería. Miremos a ver. Perfecto, míralo, aquí ya quedó centradito. Ahí está centradito, más bonito. Podríamos ponerle un colorcito también, un background. Rápidamente, pues a este H1. Digámosle lo mismo. Class name. Rounded. O no. Bueno, sí, mejor dicho, pongámosle un LX y un background, puede ser, no, pues, digámosle red de 500, a ver cómo nos va. Hay que cambiar el texto, el color del texto rápidamente, digámosle text white. Y pongámosle un padding, ¿cierto?
Un padding en todas las direcciones, top, right, bottom and left. De 4. No, eso es como mucho. Sí, uy, sí, horrible. Un padding de 2. Ok. Y listo. Por ahí, no es más. Oiga, no me tomó el rounded. Digámosle entonces MD. Ese sí me lo tomó. Y una separación, ¿no? Ah, pero esa separación sí toca es en el botón, como tal, o sea, acá. Pongámosle un gapcito de 1 sería. Perfecto. Bueno, no, pongámosle un gapcito de 2. Que se vea más separado. Listo, aquí ya está. Perfecto, chicos. Entonces, si yo vengo acá, vámonos a solicitar otra frase al servidor, él la devuelve, some people could better, vámonos con otra. Perfecto. Uy, bueno, ahí hay un saltico feo, pero eso, pues, no viene al caso por ahorita. Lo que sí podemos es... No, dejémoslo así. Listo, chicos, ya está funcionando, está trayendo, ya vimos el use state, ya vimos los events, pero recordemos que eran use state, los events, los componentes, los estados y los props. Vámonos con los props. ¿Qué son los props? ¿Quién me recuerda? Props. Los props son datos que se pasan de un componente padre a un componente hijo, ¿cierto? Funcionan como parámetros de una función. Entonces, vamos a revisarlo. La idea es, chicos, cómo hacemos nosotros para, por ejemplo, pasar datos desde este componente banner. Bueno, vamos a hacer algo. Pensemos que los mensajes no deben estar en este componente banner, ¿cierto? Y es la verdad, pues no deberían, aquí, en este momento están aquí, ¿cierto? Aquí coloquemos este mensajes. Este es un mensaje, pero la idea es que esto esté en otro componente. Estamos haciendo separation of concern, separación de responsabilidades. Entonces no se ve bien que hagamos que todo quede en este componente. Si estamos suponiendo para hacer la pedagogía. Entonces lo que vamos a hacer, chicos, es pararnos acá encima del app y vamos a hacer un nuevo componente. Entonces digámosle acá function, ¿cómo lo llamamos? Mensaje. O no, phrase. No hay nada más que se llama. Bueno, dejémoslo phrase. Si no, lo cambiamos a message, había pensado. Listo, ya tenemos nuestro componente, pero recordemos que si no retorna nada, ese componente no tiene sentido. Y coloquémosle acá nuestros fragmentos. Listo, ya tenemos acá. Ahora, lo que vamos a hacer es esto que está acá, este H1, que es el mensaje, lo vamos a llamar un componente y vamos a pasar ese prop, que es el valor que el servidor me manda esa frase, a este componente hijo. En este caso, banner app es el componente padre y phrase es el componente hijo. Y los props van a ser pasados desde el componente padre banner app hasta el componente hijo phrase app. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, este H1 que tiene mi state, chicos, recordemos que este es el state que lo inyectamos acá. Este state es el que estaba acá, ¿se acuerdan? En nuestro array retornado por useState. Es mi state, mi variable como tal.
En otras palabras, esta variable contiene la frase en inglés que el servidor nos retornó. Y resulta que yo ya no lo quiero acá, o sea, y es cierto, está bien nuestra suposición, nuestro diseño. Este componente Banner App no fue hecho fue hecho para renderizar el banner, pero es requerido que otro componente se encargue de la gestión de esos state. En este caso, por X o Y razón, el jefe nos dijo, qué sé yo, y es una buena separación de responsabilidades. Entonces yo voy a tomar a mi state inmerso en este H1, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá, ¿cierto? Y entonces este componente hijo que se llama phrase, voy a coger el nombre y lo voy a inyectar acá para hacer el llamado desde este componente padre Banner App a mi componente hijo phrase. Entonces yo le digo acá menor que el nombre del componente hijo y el slash, ¿cierto? Y listo, mire, ahí cambió de color. Entonces, en mi componente padre, desde mi componente padre, yo estoy estoy intentando comunicarme con mi componente hijo, que este componente hijo es una función, es un componente independiente del componente padre. Pero ¿qué pasa acá, chicos? Miren, dice, couldn't find name phrase, did you mean phrase? O sea, él ahí como que no entiende y me sugiere, póngale phrase mayúscula, pero ¿será que con eso se arregla? ¿Será que, bueno, vamos a revisar la página? Mire, ¿cierto? ¿Qué pasó? No me está recibiendo. Entonces, chicos, y no me está pasando simple y sencillamente porque no le estoy pasando ningún prop, ¿cierto? No le estoy pasando ningún prop. Entonces acá, chicos, cuando yo tengo aquí el componente, vamos a hacerlo. Yo puedo acá bajar y vamos a colocarle, yo bautizo el prop como yo quiero. Por ejemplo, phrase, pongámosle prop, de hecho, como para distinguirlo. Va a ser igual, llaves de apertura y de cierre. ¿Y a quién le voy a pasar como argumento? A mi valor, ¿cierto? A mi phrase. Entonces yo lo tomo acá, a mi state, y lo voy a poner acá. Y listo. Aquí yo ya tengo a mi componente y adentro de mi componente, adentro de mi componente padre, le estoy pasando un prop, que lo bauticé así, lo hubiera podido bautizar como yo quisiera, con este prefijo prop. Y como valor de ese prop le pasé a quién, a mi estado, a mi variable, que es un string, que es este state que está acá. Y entonces mi componente hijo va a recibir a este prop. Pues yo lo voy a colocar acá y me voy a venir acá. Voy a quitar esto y le voy a decir, ojo aquí lo que va a pasar, le voy a decir phrase prop, ¿cierto? Entonces se supone que listo, ya está funcionando, porque mire, yo acá a mi componente le integré un prop que su valor es el mismo state, entonces este prop yo se lo estoy pasando a ese componente hijo llamado phrase, que es este componente hijo que está acá, y él acá está recibiendo, ¿cierto? Entonces si yo vengo acá, peor, mire, se dañó, blanco. ¿Por qué? Porque, chicos, ojo acá, hay algo que se llama, lo que estoy diciendo, los props. Yo aquí le estoy pasando un prop, pero acá en mis paréntesis de argumentos tengo que recibir ese prop. Por lo tanto, tengo que colocarle acá props. Este props ya está declarado, pero yo no lo he referenciado acá. Entonces yo tengo que decirle acá props, punto. Y ahora sí se supone que si yo vengo acá, ahora sí se ve. Y entonces mandemos vamos a pedir una frasecita. Is wrong to be right. Perfecto, chicos. Fíjense que ya está recibiendo mi componente hijo el prop.
y lo está renderizando, pero desde un componente hijo. Entonces logré desde un componente padre pasar a un prof a un componente hijo. El componente hijo lo recibió con este prof. Es más, chicos, esto yo lo puedo quitar. Esta palabra yo puedo aquí mismo destructurar. Voy a estructurar acá. Y entonces así me evito esa palabra props. Pero ojo, sí debe estar esa palabra props. Lo que pasa es que yo la puedo estructurar acá. Y entonces acá yo llamo directamente al atributo del objeto, que en este caso se llama phrase prop, que es este prop que está acá. Y si yo vengo, debería dañarse todo. Porque se dañó todo. Entonces, no solamente de estructurar, como ya lo hicimos acá, sino inmediatamente en la variable que se convirtió, y esa es este. Entonces yo voy a borrar este props y listo. Si yo vengo acá, ya me aparece, pulso mi botón solicitando una frase en inglés a mi servidor, consumiendo mi REST API, y ella me regresa. When painting a room, bueno, mire, fíjense chicos que esta frase está bien larga y nos despapalló inmediatamente. O sea, lo ideal entonces sería a mi frase aquí ponerle un ancho, pongámosle un ancho fijo, corchetes de apertura y de cierre, ponerle un 350 px, eso. Entonces ahí ya por más largo que esté, pues se ubica, ¿sí? Inclusive podíamos centrar esto mejor, pero bueno, eso sí ya se lo dejo a ustedes de tarea. Pónganle un ancho a este más ancho para que esta palabra futuros se vea en esta línea de arriba. Cambien acá, bueno, hagámoslo, a ver, vamos a hacerlo rápido, aunque esto se sale del motivo de la clase, pero no, se lo dejo de tarea. Entonces chicos, ya vimos props, repito, valores que se pasan entre un componente padre y un componente hijo. Ya vimos los eventos, que son esos disparadores, esos triggers a través de los cuales el usuario puede interactuar con la interfaz de usuario y sabe cuándo, ¿no? Escucha el evento, es un evento click, bueno, entonces después de eso viene una acción. Y también ya vimos el use state, el hook más importante de RIA, que es el use state. Recuerden, es una función que retorna un array y yo capturo de ese array. Y aquí lo importante es que consumimos con esta función asíncrona, enviamos una request HTTP al servidor y nos trajimos un recurso vía REST en formato JSON que realmente era una promesa, y la promesa se cumplió. En ese video de JavaScript puro pueden profundizar ese tema. Entonces ya nuestra arquitectura, chicos, estuvo bien pedagógica y mucho mejor. Hay un componente principal, habían dos componentes secundarios y uno de ellos a su vez fue el componente padre de un componente hijo, que es este que está acá, el cual desde el padre le enviamos unos props y desde el hijo recibió los props ya destructurados, listos para inyectar en nuestro JSX. Y listo, aplicamos esta teoría ya en la práctica, que es lo importante, entender esta teoría en la práctica. Repito, chicos, obviamente esto es un ejemplo pedagógico, ¿sí? Ya echamos mano de un proyecto que ya teníamos, pero ya en su momento vamos a hacer proyectos ya específicos en donde cada uno de estos conceptos ya van a tener su propósito particular. Esto es pedagogía, aquí hay error, sí, es decir, habría que mirar mejor la apariencia, pero lo importante de hoy, el propósito era aplicar en la práctica cada uno de esos conceptos y se ha cumplido.
Listo, mis estimados developers, muchísimas gracias por toda su atención y no siendo más, que mi Dios les bendiga.